Entonces, habíamos hablado, presentamos las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y ahora estamos analizando las debilidades internas. Entonces, habíamos quedado en todas estas debilidades, habíamos quedado en el exceso de los problemas operativos. Bueno, habíamos quedado en exceso de problemas operativos internos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a veces podemos tener muchos problemas en toda nuestra parte operativa. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, de cualquier parte operativa. O sea, problemas pueden ser problemas en la comercialización, problemas en la fabricación, problemas en administrativo, problemas financieros. O sea, problemas que se nos hace complicado a veces o se nos entorpece determinadas situaciones y por ahí no estamos capacitados para poder manejar esos problemas internos. O sea, por ahí tenemos muchos problemas y no tenemos forma de corregirlos, de manejarlos, y eso hace que tengamos una debilidad importante respecto de otras empresas. Por lo tanto, también nos puede sacar del mercado. El hecho de, por ejemplo, que nosotros tengamos muchos problemas en la parte de producción. Entonces, bueno, ¿por qué? Y porque tenemos demora, porque compramos mal, porque los proveedores nos entregan tarde y nosotros no tenemos aceitado el mecanismo para exigir que nos entreguen en término. Por ahí no tenemos un buen sistema. Por ejemplo, si no tenemos un buen sistema de compras, si no tenemos un buen manejo de las compras, puede suceder que tengamos en algún momento se nos pare la producción porque no tenemos abastecidos los materiales, no tenemos los materiales que necesitamos, entonces o porque tenemos problemas con los proveedores y no sabemos manejar esos problemas, ¿no? O los manejamos mal, entonces por ahí tenemos problemas, atrasos en la producción, o atrasos en las compras, demora en las entregas. Entonces, todo eso, todos esos problemas que pueden ser, que son nuestros, lo trasladamos al mercado, o sea, se lo trasladamos a nuestra clientela, o sea, demoramos las entregas, por ahí se encarece porque los clientes nuestros pierden oportunidades de venta, etcétera, y entonces después, bueno, terminan por ahí comprando a otro proveedor, y entonces en definitiva nos quedamos afuera. Por eso es muy importante que todos los problemas operativos los tengamos bastante bien aceitados y tratemos de minimizar esos problemas. Por lo menos que si tenemos algún problema, que podamos encontrar rápidamente las soluciones. Entonces, cuando estamos con muchos problemas operativos internos, en ese caso se nos dificulta la comercialización de nuestro producto, la cobranza, etcétera. O sea que eso hace mella en todo nuestro negocio. Por eso tenemos que contemplar ese tipo de debilidades y tratar de tenerlas solucionadas de antemano, porque si no, nuestro plan va a terminar fracasando. Otro punto que es importante también es el de las instalaciones obsoletas. Si nosotros tenemos instalaciones que son obsoletas, ¿qué va a pasar? Ahí nos va a pasar que por ahí tenemos que hacer algún tipo de producción y entonces a lo mejor las maquinarias que tenemos o las instalaciones que tenemos no son de las más modernas, por ahí se rompen mucho, tenemos que repararlas permanentemente, eso hace que se demore en nuestra producción, o por ahí no tenemos lugares buenos para poder tener los materiales, y eso también dificulta todo, es una debilidad. No digo que no se pueda encarar el proyecto, pero puede resultar un problema. O sea, a la hora de, a lo mejor iniciamos el proyecto y va todo bien, pero después, si a lo mejor surge algún inconveniente, estas instalaciones por ahí nos pueden afectar en todo nuestro proyecto. Por eso también es un punto que tenemos que evaluar cuando estamos armando nuestro plan de negocios. El otro punto también que es importante, la falta de experiencia y de talento gerencial. Bueno, acá
un poco también, lo hablamos antes también, cuando hablamos de dirección estratégica o de tener algunas habilidades clave o capacidades. Esto también un poco va de la mano, nada más que esto apunta más a la parte de gerencia, pero en definitiva, cuando por ejemplo tenemos una gerencia que por ahí no tiene experiencia en el tema, no conoce demasiado, no se interiorizó, y bueno, y por ahí vamos a prueba y error, y eso también puede resultar complicado. A lo mejor si no tenemos demasiada competencia cuando arrancamos, por ahí lo podemos llegar no puede llegar a ser importante. Por eso también hay que ver cómo está dado el contexto, pero ante cualquier situación en el contexto, o sea, ante una amenaza de mejor, de que esté mejor preparado afuera, a nosotros nos puede tirar abajo el negocio. O por ahí, a veces la falta de experiencia, de talento, por ahí no saben aprovechar o no supieron aprovechar algunas oportunidades. Entonces, eso también nos hace mella en el negocio. Por eso también es importante que lo analicemos. Todos estos puntos que estamos recorriendo acá son debilidades que se presentan en la empresa y que por ende hacen que nosotros no podamos a veces llevar adelante correctamente el plan de negocios. O sea, por ahí a veces no tenemos la capacidad suficiente para poder manejar de la mejor manera el plan de negocio. Bueno, sí, sí. Mm, sí, no tan principal. Sí, mm, sí. Bueno, a lo mejor ahí tenés que replantearlo. Está bien la pregunta, está buena la pregunta. Y aparte me gusta que pregunten porque por ahí lo bueno de esto es discutir. Discutir en el buen sentido, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Supongamos que vos tenés un problema que no tenés financiación. Bueno, si no tenés financiación, a lo mejor te obliga a replantear el proyecto. Si yo digo, tengo un proyecto muy ambicioso, pero no lo puedo financiar yo porque no tengo un mango, o tengo una determinada cantidad de dinero y no me alcanza. Y sé que no puedo conseguir préstamos ni inversores. Entonces, ¿cómo hago para llevar adelante el proyecto? Y a lo mejor tengo que cambiar la estrategia, tengo que decir, bueno, tengo que replantear todo el proyecto y decir, bueno, voy a hacerlo más chico, con menos pretensiones al principio, voy a tratar de cambiar algo. Entonces, eso me obliga a lo mejor a reformularlo. Pero lo que vos decís es importante, o sea, si vos me decís, yo no tengo capacidad para financiar cambios, para obtener este préstamo, no tengo dinero, sí, ahí tengo el principal problema, pero también puedo tener el dinero y aprovecharlo mal. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si vos tenés todo el dinero? Pues si tenés el dinero, tenés aparte quien podés obtener préstamos, etcétera. Y resulta que después vos te manejás con falta de talento, de experiencia en el tema, qué sé yo, y te metes en un producto que a lo mejor la gerencia que tenés, tanto en comercialización, etcétera, no tienen a lo mejor el conocimiento del producto suficiente, eh, no saben salir con este producto al mercado. Claro, porque a veces pasa eso. Muchas veces pasa que hay empresas que yo he visto que por ahí se han venido abajo porque por ahí no, el producto a lo mejor lo fabrican, está bueno, es interesante, se puede vender, pero después no tienen una mala estrategia comercial, porque a lo mejor la gente que tienen en la parte comercial no conoce del tema, no es del. O sea, supongamos, no sé, vos estás fabricando un repuesto para automotores y el gerente comercial trae una persona que trabajó toda su vida en la parte textil. Y a lo mejor el tipo tiene toda la experiencia en el mundo textil, pero no tiene toda la experiencia en el mundo de repuestos de automotores. Y entonces, a lo mejor eh, los mercados son distintos, tiene que manejarse de otra manera y por ahí tiene que desarrollar algo ahí y a lo mejor no lo logra manejar.
O sea, por ahí no tiene experiencia en eso y hasta que se va formando, por ahí tiene capacidad, todo, pero a lo mejor hasta que se va formando, el negocio se te cae. Vos tenés una buena, tenés financiación, tenés todo, pero tenés instalaciones obsoletas, entonces te obliga por ahí en algún momento a gastar más, a usar esos fondos en lugar de usarlos a veces para poder llevar adelante el proyecto, a lo mejor lo tenés que estar usando en reparar cosas, en arreglar cosas y se te fue más plata de la que vos tenías prevista, porque vos decís, bueno, yo tengo toda esta plata para, puedo juntar todo este dinero para financiar y resulta que después terminás poniendo parte de ese dinero que en el proyecto lo tenías preparado para otra cosa, en arreglar un montón de instalaciones porque estaban obsoletas, porque si no, no podías seguir. Entonces, ¿qué pasa? Tuviste que sacar fondos que lo habías destinado en tu proyecto para una cosa a otra. Y entonces, por ahí, ese dinero lo usaste para otra cosa y después te va a faltar para poder hacer lo que tenías que hacer en el proyecto, si no tenés contemplado todo. O sea, acá la idea cuál es. Sí. No, no, seguí, decime. Ujú. Y si, por ejemplo, vos querés hacer un proyecto donde necesitas una cierta cantidad de dinero y no lo tenés ni vos, ni lo podés conseguir, a lo mejor tenés que, no digo cambiar el proyecto totalmente, sino a lo mejor reformularlo y decir, bueno, vamos a replantearlo en función de lo que podemos conseguir o de lo que con el dinero que contamos. Es decir, si nosotros contamos con un determinado dinero y decimos, bueno, queremos expandirlo en todo el país, y bueno, a lo mejor no podés hacerlo así. A lo mejor tenés que buscar, bueno, no, vamos a hacerlo regional, o vamos a tratar de manejarnos localmente porque no nos da para, no podemos obtener el dinero, entonces tenemos que replantearlo y decir, bueno, vamos a cambiar algunas estrategias, algunos objetivos y bueno, y después con el tiempo veremos si lo podemos, si podemos ir a la carga con eso, pero a lo mejor tenemos que replantear y seguramente que hay que replantear porque es un factor muy importante el tema de no tener financiación. ¿Mm? Pero digo, yo lo que te digo es que por ahí a veces podés tenerla y si no la podés aprovechar porque tenés costos altos, porque lo planteaste con poca rentabilidad, porque tenés muchos problemas operativos, porque tenés algunas otras debilidades de las que estuvimos enumerando acá, llega un punto donde a lo mejor esa capacidad que tenías para financiarte, por ahí la desperdiciás en todo lo demás y en todos en corregir todas estas debilidades y resulta que no la pudiste aprovechar en lo que la tenías que aprovechar. O a lo mejor vos acá planteabas la financiación para que y para comprar a lo mejor algunas maquinarias, para poder contratar personal, comprar materiales necesarios para tener capital operativo y resulta que a lo mejor tuviste que destinar o parte de ese dinero lo perdiste porque tus costos son altos, porque tenés una mala rentabilidad, porque tenés, como te dije, muchos problemas operativos, instalación obsoleta, qué sé yo, algunos de estos inconvenientes hace que parte de ese dinero lo tengas que destinar a otra cosa y resulta que después no te termina alcanzando. Te quedaste a lo mejor a mitad de camino y no pudiste terminar tu proyecto. ¿Mm? ¿Me explico? ¿Eh? Bueno, está bueno que se pregunte esto porque por ahí cuando se generan dudas con esto, o por lo menos es bueno que lo charlemos un poco entre todos, porque también ustedes pueden aportar. No solamente acá nadie es dueño de la verdad, yo trato de transmitir el tema, pero es bueno que opinen y que ustedes también intervengan en esto. Bueno, y yo acá puse otros porque, bueno, porque estas son algunas debilidades, o sea, puede haber más. O sea, acá son simplemente ejemplos de debilidades. Puede haber más, puede haber otras, pero siempre son problemas internos. Problemas internos. Bueno, muy bien. A estas debilidades nosotros habíamos dicho que eran que nos restaban para lograr objetivos. Entonces, así como tenemos debilidades internas, podemos tener amenazas, pero esto del lado de afuera, o sea, externo. Son factores que pueden dificultar a la empresa alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Bueno,
Porque a diferencia de las debilidades que son internas, estos son problemas externos que a lo mejor combinados con nuestras debilidades nos complican más todavía. O sea, si por ejemplo tenemos muchas debilidades y además tenemos todas estas amenazas que vamos a ver ahora, por ahí también se nos va a complicar el negocio. Por ejemplo, entrada de nuevos competidores. Entonces, si nosotros estamos débiles porque habíamos dicho, porque teníamos problemas operativos, porque teníamos instalaciones obsoletas, porque nuestro costo es alto, porque tenemos poca rentabilidad, etcétera, y encima se nos meten en el mercado nuevos competidores, y bueno, ahí nos terminan de pegar el tiro de gracia. O sea, ahí nos encontramos con que, bueno, encima nos aparecen más en el mercado y ya se nos termina de complicar, porque no, con todos los problemas que tenemos internamente, con las debilidades que tenemos, no podemos salir a competir con estas amenazas. O sea, nos va a costar muchísimo salir adelante. Entonces, estas amenazas van a ser más importantes o más relevantes en la medida que nosotros estemos muy débiles. O sea, que tengamos muchas debilidades. Otra amenaza que puede ser importante puede ser el incremento en venta de productos sustitutivos. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto, sale otro producto que lo sustituye y ese producto se viene vendiendo bien, se viene vendiendo mejor y va creciendo su volumen de operaciones en el mercado y por lo tanto nosotros, nuestro producto se ve en problemas. Si nosotros tenemos también debilidades donde tenemos costos altos, donde los precios, donde no tenemos poco margen de rentabilidad, etc., problemas operativos, todas esas debilidades que nombramos, ¿qué pasa? Al haber productos que los sustituyen y se van incrementando en el mercado, nosotros estamos débiles para poder adoptar alguna política para modificar algo en nuestra empresa y salir al cruce en el mercado. Por ejemplo, si yo tengo productos sustitutivos, digo, bueno, pero yo estoy bien, no tengo tantos puntos débiles, estoy bien, entonces puedo decir, bueno, tengo buen margen de rentabilidad, etcétera, yo puedo bajar mis precios, puedo hacer bonificaciones, etcétera, para también competir con ese producto que lo sustituye. Entonces, tratar de salir al cruce ante una situación así, ante una amenaza de este tipo. Si yo estoy débil, no lo puedo hacer. El otro tema es el crecimiento lento del mercado, o sea que ahí ya es un poquito más complicado a veces porque, bueno, a veces el producto que tenemos, o en nuestro caso el mercado está consumiendo poco, va creciendo lentamente, no tiene un crecimiento rápido y entonces, bueno, eso se nos dificulta y si estamos débiles, peor. Si por ahí no tenemos la capacidad nosotros para internamente hacer alguna modificación, cambiar alguna estrategia rápidamente para poder captar más clientela, etcétera, y bueno, por ahí también se nos complica, porque ya el mercado viene creciendo lentamente y si encima nosotros tenemos ciertas debilidades, también se nos hace difícil. Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. Bueno, ahí también ahí es una amenaza ya donde, bueno, nosotros tenemos un determinado producto y cambian algunas necesidades y gustos. Entonces ahí, ¿qué tiene que ocurrir? Que nosotros tengamos que cambiar, por ahí hacer algún cambio también en nuestro producto para que se amolde a las nuevas necesidades o a los cambios en las necesidades y gustos de los consumidores. O sea, tenemos que tratar de buscar ese cambio, de modificar algo en nuestra empresa para poder hacerlo. Y también, si estamos, vuelvo a lo de siempre, si estamos muy débiles en muchos puntos, por ahí se nos hace difícil o casi imposible. Creciente poder de negociación de clientes y proveedores. Por ejemplo, que los proveedores nos puedan negociar cada vez mejor sus productos, o sea que por ahí porque nosotros lo necesitamos, porque son proveedores muy exclusivos, o porque por ahí los proveedores tienen otros clientes y nos pueden llegar a exigir más para vendernos, o sea, entonces o prestar menos atención porque tienen otros clientes importantes, entonces bueno, por ahí
eh, pueden negociar mejor con nosotros y estar en una posición más de fuerza y por ahí decir, bueno, encarecernos los productos y si no le compramos no pasa nada. O sea, una cosa es que tengamos, un, que tengamos proveedores que son exclusivos nuestros y que si no nos venden a nosotros se caen, entonces por ahí están un poco sometidos a nuestro control. Y otra cosa es cuando un proveedor no depende de nosotros. Entonces, por ahí, bueno, si nos vende o no nos vende, le vende a otro. O sea que no tiene tanto problema. Entonces tiene más poder de negociación. Y lo mismo un cliente. Si un cliente depende de que nosotros le entreguemos o no para poder hacer sus negocios, va a ser un cliente que va a ser muy dependiente nuestro. Pero si un cliente por ahí no es así, tiene otras alternativas para poder hacerse de los productos que nosotros tenemos, vendemos, fabricamos, y bueno, o conseguirlo por otro lado, incluso conseguir hasta mejores precios y todo, bueno, ahí se dificulta también nuestro negocio. ¿Por qué? Porque bueno, porque tanto los clientes como los proveedores pueden tener mejores posiciones para negociar con nosotros. Eh, Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de otros países. Bueno, esto, por ejemplo, si nosotros somos exportadores o importamos algo, algunos productos, importamos repuestos, generalmente esto siempre influye, muchas veces influye. ¿Por qué? Porque muchos de los productos en fábrica, etcétera, insumos, muchas veces son importados. Entonces, ahí tiene mucho que ver también los cambios que puede haber en políticas comerciales de otros países. O sea, eso prácticamente en muy pocos casos uno se escapa. A veces tenés la ventaja que por ahí influye poco porque, bueno, porque a lo mejor por el tipo de actividad, el tipo de producto, por ahí te repercute menos, pero generalmente son problemas que podemos tener, tanto para insumos como para el caso de que la empresa por ahí exporte. Sí, del punto de y bueno, por ejemplo, supongamos que vos trabajás, no sé, vos tenés una empresa donde producís y necesitas, qué sé yo, herramientas que son importadas. Entonces vos tenés una modificación del tipo de cambio. O, por ejemplo, como tenés por ahí fuertes devaluaciones. Entonces, bueno, a vos se te encarecen los insumos. Porque yo uso herramientas a lo mejor de corte en los tornos que son todas importadas. Porque te digo, un montón de repuestos, un montón de repuestos de maquinaria, etcétera, y hasta materiales, son totalmente importados. Entonces, a vos te cambia, tenés una estampida del dólar y por más que vos decís, bueno, sí, se traslada a precio acá, pero a veces no lo puedes trasladar tanto así. A veces se te hace muy complicado porque a veces vos estás abasteciendo a empresas que te pelean los costos. Entonces, si vos le aumentás demasiado el precio, te dejan de comprar. Entonces vos tenés que por ahí negociar tu precio de venta, pero a su vez, por otro lado, vos te están encareciendo los costos. Entonces, este es un problema muy común que tenemos acá. Con el tipo de cambio que manejamos. No tenemos una estabilidad, por ejemplo, en el tema de importaciones. En este momento ocurre más allá de los problemas de la pandemia y todo, pero antes de la pandemia y en toda la vida, porque yo lo vengo viendo de toda mi vida, o sea, siempre este tipo de problemas lo hemos tenido. Pues nosotros siempre estuvimos con problemas de tipo de cambio y generalmente ha pasado. O las políticas comerciales de otros países también, que por ahí te dejan de comprar algo, por ahí ponen restricciones, o ponen medidas, etcétera. Entonces, bueno, o pone medida a nuestro país, entonces en represalia te toman otra medida y a vos te cambia de la noche a la mañana un tema rápidamente. Entonces, bueno, son amenazas que vos tenés. No sé si está. ¿Eh? De hecho que acá cuando vos trabajás en el mercado nuestro, muchas de los insumos son importados, o tienen algún componente importado. O a lo mejor necesitas herramientas que son importadas, o cualquier cosa. O sea, la mayoría de las cosas acá tenemos bienes importados. Es más, andá a comprar cualquier repuesto de un auto, de una moto, lo que sea, y es importado. Entonces, por ahí a veces tenés que ver cómo eso te influye mucho. ¿Mm? A veces
Vos fijate que a lo mejor vos tenés una empresa que fabrica un producto acá y por ahí se le encarece tanto el costo y por ahí la que tenés otra importadora que le conviene más porque no tiene todo el costo laboral, no tiene todo eso y simplemente compra y vende. Y compite con vos más fácilmente. Y vos tenés que comprar, por ejemplo, a lo mejor para comprar este producto o para importarlo directamente, tenés que importar una determinada cantidad y por ahí no podés importar toda esa cantidad porque no la usás. No vas a comprar un stock para consumir en 5 años. Entonces tenés que comprar lo poquito que necesitas para consumir y entonces eso se te encarece también. Y cuando hay estampidas haciendo tipo de cambio, por ahí los costos te van aumentando y bueno, y vos a veces no lo podés trasladar a los precios tuyos así rápido, así todo porque por ahí estás trabajando con empresas que te controlan también los costos. Es muy común que las empresas grandes, si vos trabajás, por ejemplo, fabricás algún tipo de repuesto, algo para una empresa grande, por ahí te pidan apertura de los costos para aprobarte un aumento de precio. No es fácil a veces vender en ese tipo de mercado y entonces por ahí repercute mucho. Y cuando vos conseguís el aumento ya pasó un tiempo y ya perdiste. Entonces es complicado. Es un tema complicado ese. Es bastante complejo. Y sobre todo, bueno, las pymes, en esos casos a veces la complican más. Y sí, 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 sí. Sí, yo he trabajado mucho con empresas de repuesto de automotor, etcétera, y bueno, y ese problema estuvo siempre, con todos los gobiernos, en todas las épocas, y muy complicado, porque vos cuando trabajabas con terminales o tenés que por ahí, no podés aumentar un precio porque sí, no es que digo, bueno, le mando la lista nueva y listo, no, te mandaron una lista nueva, pero te la tienen que aprobar, y si no, no te compran, y si no, no te... Entonces, viste, y a lo mejor a vos mientras tanto los insumos te aumentaron. Y entonces, están dolarizados también, sí, 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 por supuesto. Así que eso también. ¿Mm? Claro, pero a veces están dolarizados también porque a lo mejor a su vez ellos tienen a lo mejor algún componente que es importado o algo así, entonces, y por ahí optan por eso. Porque en realidad tampoco es muy conveniente decir dolarizo, porque si vos dolarizás y por ahí te tienen pisado el dólar se quedó y la inflación siguió, por ejemplo, ahora. Por ejemplo, en este momento el dólar está medio pisado y vos tenés precios que siguen aumentando. Entonces, ahí tenés otro tema. Pues si vos te dijiste, bueno, dolarizo y a lo mejor te pisan el dólar 4 meses y vos qué haces, mientras tanto se aumenta la inflación, vienen las paritarias, esto, y vos tenés el precio atado al dólar. Y entonces, en estos 4 meses el precio se te quedó quieto porque vos lo ataste al dólar y lo tenés que aumentar en dólar entonces. Cosa que también por ahí lo tenés que negociar, es difícil, o sea, si a lo mejor está en condiciones de hacerlo porque vos no tenés, digamos, ningún problema en el mercado y te lo tienes que comprar sí o sí, bueno, y digamos, sos el dueño de la batuta, una cosa, pero si por ahí no tenés o sea, tenés que siempre negociar con tus clientes, es muy difícil también, ahí se te complica. ¿Mm? O sea, eso, claro, claro, por eso digo que hay que mirarlas en conjunto. Si, esto no es para que, digamos, o sea, cuando vos armás un plan de negocio, vos tenés que tener en cuenta cuáles son tus debilidades y cuáles son tus amenazas, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, si vos vas a jugar un partido de fútbol, decís, bueno, yo, ¿qué tengo? ¿Tengo jugadores goleadores? No. ¿Tengo jugadores que tengo? Y si tengo todo tipos que corren, pero no, son malos, pero corren mucho y bueno, entonces yo tengo que jugar defensivamente y es porque soy débil en el ataque y el otro equipo es buenísimo y entonces bueno me tengo que tratar de defender y que no me hagan goles y esto es así, o sea, vos tenés debilidades y amenazas, vos tenés un problema interno que es tuyo y un problema externo que tenés que tratar de contrarrestarlo. Cuanto más débil estés vos internamente, más difícil se te va a hacer contrarrestar las amenazas que tengas desde el exterior. ¿Mm? Bueno, bueno, cambios demográficos adversos, qué sé yo, esto puede ser, esto es un poquito más, o sea, por ahí demora más tiempo, pero a veces puede ser que haya algún cambio así más vertiginoso, pero generalmente esto se va dando en el tiempo, ¿cierto? Que por ahí existe alguna
alguna población, etcétera, que se vaya de un lugar o se cambie, a lo mejor estás tenés un mercado y por ahí, qué sé yo, por X motivo hay gente que emigra de ahí o hay más población y te demandan más. Bueno, esos son cambios. Esto, digamos, es una amenaza, pero por ahí a veces no es tan, es, digamos, menos peligrosa que otras en ciertos casos. En otros casos puede ser que por algún motivo este, se pueda, te pueda, te pueda modificar algo, pero qué sé yo, tiene que ser un cambio así muy vertiginoso que generalmente en estos casos no pasa, pero bueno, puede suceder. Y después, bueno, como dije antes, otros casos. Esto no es una enumeración así taxativa, sino que es a título enunciativo y puede haber muchas más. Pero bueno, hay que tener en cuenta todo. Muy bien. Vamos a ver, así como vimos las debilidades, las fortalezas que podemos tener internamente. Y esto un poco a veces es lo contrario a lo que teníamos en debilidades y algunas otras cosas más. Son factores internos, dijimos, que hacen que una empresa tenga una ventaja competitiva y que permitirán obtener más rendimiento a las oportunidades que se presenten o a superar las amenazas. Así como si cuando teníamos amenazas nosotros estábamos débiles, podíamos sufrir más con esas amenazas. Bueno, si estamos fuertes en todos estos puntos, por ahí esas amenazas las podemos sacar adelante mucho mejor, o sea, podemos hacerle frente de otra manera. Por ejemplo, tener capacidad de fundamental en actividades clave, o sea, si nosotros encaramos un determinado negocio y ese negocio nosotros tenemos capacidad para manejar ese negocio, para producir, para vender, tenemos determinadas capacidades que nos permiten, digamos, en determinados puntos importantes del negocio, poder, estamos bien fuertes en eso, bueno, eso nos permite también adaptarnos a los cambios, poder hacer frente a todas esas amenazas que podemos tener. Lo mismo que habilidades y recursos tecnológicos superiores. O sea, si nosotros tenemos gente bien preparada, tenemos recursos tecnológicos, tenemos buena tecnología, buenas maquinarias, que digamos que me pueden permitir una buena capacidad de producción, etcétera. Y ante cualquier tipo de amenaza, nosotros nos encuentra, digamos, bien robustecido en ese punto. Propiedad de la tecnología principal. Bueno, esto también puede ser un punto importante o puede ser que la tecnología principal sea nuestra o que a lo mejor si no es nuestra, pero por ahí tenemos un buen contrato de licencia, etcétera, tenemos algún aval importante como para poder descansar tranquilo en el tema tecnología, tema tecnológico. Eso es importante también. En muchos productos este punto siempre es un factor importante. Depende también del tipo de producto, pero en muchos casos lo es. Mejor capacidad de fabricación. O sea, que nosotros tengamos una buena capacidad para fabricar. O sea, cuando hablamos de capacidad hablamos de poder fabricar tanto en calidad como en volumen. O sea que por ahí si tenemos que adaptarnos a fabricar más cantidad lo podemos hacer. Porque tenemos capacidad para hacerlo, porque tenemos un poco de margen para poder fabricar más en el caso de que necesitamos fabricar más, mantener la calidad o tener capacidad en las dos cosas, tanto en calidad como en cantidad. Ventajas en los costos, por ejemplo, que nosotros tengamos una posibilidad siempre de tener muy buenos costos, o sea que los productos que nosotros conseguimos, los insumos, la mano de obra contratada, todo lo que nosotros, digamos, todo lo que para nosotros es un costo, que nosotros lo tengamos buenos precios, o sea que podamos tener un precio muy bueno en el mercado y que eso nos permite también adaptarnos a cualquier tipo de presupuesto. Qué sé yo, si nosotros vamos a intervenir, no sé, en licitaciones y si nosotros tenemos buenos costos, tenemos costos muy acotados, buenos precios dentro del mercado, para nosotros se nos va a facilitar mucho siempre en el tema
de entrar a lo mejor en una licitación, vamos a tener costos siempre buenos y vamos a poder pelear bien con los precios. No solamente en las licitaciones, después, qué sé yo, en cualquier tipo de negocio que podamos encarar. Y el ejemplo de licitación, porque es un caso, por ejemplo, donde podemos aprovechar muy bien si tenemos ventaja en los costos. Y después, bueno, en todo cualquier tipo de otro negocio también, porque nosotros vamos a poder tener un precio siempre acotado, siempre eso nos va a permitir tener buenos costos, también tener una mejor rentabilidad, porque nosotros nos va a dar un margen siempre mayor para poder subir o bajar precios. Acceso a economías de escala, o sea, vender más a menos costo, vender más cantidad, y nosotros podemos bajar el precio y vender más cantidad. Entonces, bueno, eso también, ¿por qué? Pero eso ¿por qué lo podemos hacer? Y bueno, porque a lo mejor tenemos capacidad para poder producir más. Si no tenemos capacidad para producir más, no podemos hacer eso. Habilidades para innovar productos. Entonces, bueno, esto también es importante, porque por ahí en nuestro negocio tendríamos que tener habilidad para poder hacer cambios en nuestro producto, hacer mejoras, hacer innovaciones, y bueno, y eso es interesante porque siempre, ustedes fíjense que muchos productos en el mercado van sufriendo modificaciones. A veces, a lo mejor ni siquiera es en el producto en sí, a veces es en el envase o a veces es en la presentación o en algunas cosas, pero siempre hay algún cambio que se va produciendo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas nosotros tenemos que, si tenemos desarrolladas habilidades para poder hacerlo, eso también es interesante, es una fortaleza, porque también nos permite a veces salir a competir o usar esas alternativas como para poder pelear a veces mejor en el mercado. Buena imagen entre los consumidores, esto también es importante, porque si tenemos buena imagen en los consumidores, quiere decir que los consumidores están dispuestos a comprarnos porque ven bien a la empresa, ven bien la marca, etcétera. Productos o marcas bien diferenciados y valorados en el mercado. Esto también, si tenemos productos o marcas que son bien, que son muy valoradas en el mercado, que por lo menos son muy consideradas, que digamos hay preferencias por esas marcas, bueno, eso nos ayuda mucho. Pero también tenemos que tener otras cosas, porque si con esto solo no, porque si después nos manejamos mal en un montón de cosas, tenemos un montón de debilidades por otro lado, esto en algún momento también por ahí nos termina agotando este punto. Pero, digamos, estos son todos puntos que operan bien si tenemos bastantes fortalezas, o sea, no una sola, sino que tenemos que ser fuertes en muchos puntos. Mejores campañas de publicidad, bueno, esto es importante también, o sea, si nosotros tenemos buenas campañas de publicidad, por ahí tenemos una buena llegada al mercado, al público consumidor, porque tenemos, por ahí sabemos hacer buenas campañas, etcétera, y bueno, y eso nos ayuda mucho en nuestro producto, nos ayuda a mantener las ventas, a mejorarlas, etcétera. Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas, esto también, o sea que, digamos, cuando nosotros planteamos una estrategia, están bien ideadas, bien pensadas, bien diseñadas, para poder llevarse a cabo correctamente, de manera que cuando nosotros lanzamos algún tipo de cambio, etcétera, bueno, tenemos estrategias buenas como para que somos buenos en eso, y sabemos manejar ese tema, y eso nos permite por ahí a veces posicionarnos bien, aún con productos similares a otros, pero por ahí la estrategia que tenemos, las campañas que hacemos, la manera en que lo hacemos, están bien pensados, bien diseñados, y eso por ahí nos ayuda a veces a ganar aún en condiciones similares, de producción, etcétera, pero a veces ganamos por eso. La capacidad directiva, bueno, como debilidad habíamos mencionado que por ahí había incapacidad por parte de la dirección. Bueno, acá estamos hablando de capacidad, o sea que tener una dirección que es muy capaz para llevar adelante los negocios. Flexibilidad organizativa, eso también, bueno, ser flexible significa también poder adaptarse a determinados cambios. Hoy, en el mundo de hoy, es imposible sostenerse en un negocio si uno no tiene capacidad, si uno no es flexible para adaptarse a determinados
cambios. Entonces, a veces necesitas tener flexibilidad en tu organización para poder, de alguna manera, a veces adaptarte a todas esas modificaciones que te puedes encontrar en el mercado. Y bueno, y después otros casos, bueno, como les dije en los otros puntos, esto es a título enunciativo, puede haber otras fortalezas más, simplemente que acá enumeramos algunas, las más importantes, como para que tengamos una idea de cuáles pueden ser esas fortalezas. Bueno, y ahora también tenemos las oportunidades externas, que son aquellos factores externos que pueden brindar a la empresa una ventaja competitiva. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que exista la posibilidad de entrar en nuevos mercados o segmentos. O sea, estas son situaciones que se nos presentan afuera y que si nosotros estamos fuertes, si tenemos muchas fortalezas, si tenemos pocas debilidades, por ahí las podemos aprovechar. Si por ejemplo estamos débiles no, por ahí no lo podemos hacer. Por ejemplo, entrar en nuevos mercados o segmentos. Supongamos que nosotros producimos un determinado bien para un sector. Producimos para algunas empresas que nos compran esos bienes. Y a lo mejor, qué sé yo, existe la posibilidad de una demanda importante, qué sé yo, para proveer al Estado. Porque el Estado, no sé, se presenta una licitación para que le puedan vender determinados productos, bueno. Y nosotros a lo mejor tenemos una poca capacidad operativa, tenemos muchos problemas en la producción, estamos muy débiles en un montón de cosas, por ahí a lo mejor no podemos entrar en ese mercado, en ese segmento del mercado, porque no vamos a ser capaces de abastecerlo, entonces no podemos entrar. O sea, para entrar acá tenemos que dejar a los otros clientes, entonces, digamos, tenemos que cambiar un cliente por otro, y por ahí eso después nos lleva a perder todo. Entonces, por ahí no estamos capacitados, no tenemos la capacidad para poder entrar en ese nuevo mercado. Entonces, esa es una oportunidad, pero si no estamos fuertes, no la podemos aprovechar. Atender a grupos adicionales de clientes, bueno, esto también es un poco, o sea, otros segmentos, o otros mercados, o grupos adicionales de clientes, o sea, clientes que se sumen a lo que ya tenemos. Y decimos, bueno, acá podríamos hablar a lo mejor de hacer algún servicio adicional, o algún producto, o un mercado con algún producto similar. Y acá a lo mejor tenemos, dentro de lo que hacemos, algún nuevo grupo de clientes que se adicionan y que a lo mejor no lo podemos atender porque no tenemos la capacidad de producción, por ejemplo. Entonces somos débiles en eso, producimos una determinada cantidad limitada, no podemos producir más, entonces por ahí tenemos que limitarnos a atender a un determinado grupo y de ahí no podemos pasar. Por ahí una oportunidad sería ampliar la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades del cliente. Por ejemplo, agregar algún producto nuevo y o que complemente a los que tenemos, pero eso es una oportunidad. O sea, por ahí a lo mejor en el mercado se puede presentar que si nosotros tenemos o podemos agregar esos productos, a lo mejor podemos satisfacer a otros clientes y ganar mercado. Pero para eso tenemos que tener capacidad de producción, tenemos que obtener los recursos necesarios, tenemos que tener una buena capacidad de dirección, tenemos que tener una serie de cosas que si no las tenemos, o algunas las tenemos y otras no, por ahí podemos perder algunas de estas oportunidades. Bien, otro tema es el crecimiento rápido del mercado. O sea, acá nos podemos ver beneficiados si nosotros estamos bien fortalecidos. Si estamos fortalecidos, un crecimiento rápido del mercado nos permite inyectarnos rápidamente. O sea, el mercado crece. Y bueno, crece el mercado, pero si nosotros tenemos oportunidad de cubrir esa nueva demanda y todo, esa mayor demanda, bárbaro. Capitalizamos rápidamente ese crecimiento del mercado. Mientras que si no estamos débiles en eso, ese crecimiento del mercado se lo gana otros
otros competidores. Entonces, bueno, por eso también acá cuando hablamos de oportunidades, tenemos que decir, bueno, si estamos fuertes podemos aprovechar las oportunidades, si no estamos fuertes, si no tenemos fortaleza en muchos puntos, por ahí muchas oportunidades se nos van a escapar. También tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, a las oportunidades, porque a veces no es un problema de, este, de falta de capacidad, sino de desatención. Pero eso, digamos, también es una debilidad o es un problema que a veces la dirección no está preparada para aprovechar esas oportunidades. O sea, no supo llegar en el momento adecuado para poder aprovechar esas oportunidades. Bueno, diversificación de productos relacionados. Bueno, esto un poquito lo mencioné también antes de acá, porque también cuando hablamos de ampliación, de nueva necesidad y todo, bueno, y acá incluso cuando atender nuevos segmentos del mercado, también comenté que pueda haber algún producto que esté relacionado y que también pueda influir en el nuestro, ¿m? O que nosotros podamos producir algún producto adicional. Eh, Integración vertical, o sea, acá por ejemplo, bueno, nosotros podemos integrarnos al mercado para poder vender, digamos, de alguna manera y que ese mercado después pueda a su vez subabastecer, o sea, nuestros clientes puedan también vender a otros y crear una especie de red. Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos. Por ejemplo, a lo mejor había barreras comerciales para mercado externo y nosotros ahora podemos entrar en ese mercado a comercializar. ¿Por qué? Porque se eliminaron barreras. Entonces, bueno, en ese caso a lo mejor nosotros no podíamos acceder porque había algún tipo de problema, pero como nosotros ahora se eliminaron esas barreras, es una oportunidad. Entonces, bueno, ahí nos podemos meter. Pero por eso, para poder meternos, tenemos que tener por ahí bien afinados nuestros costos, bien con capacidad para poder cubrir ese mercado. Si no tenemos capacidad para producir y vender en ese mercado, por ahí no lo podemos hacer. Sí, integración vertical. Si por ejemplo nosotros tenemos existe alguna posibilidad de entrar en el mercado y a lo mejor tener eh, algún tipo de redes para poder abastecer hacia abajo. Por ejemplo, nosotros podemos cubrir un sector y después ese sector cubrir otros o entrar en alguna línea de donde, por ejemplo, qué sé yo, tenés una casa matriz que va abasteciendo a otros clientes y a lo mejor va siendo una especie de distribuidores y subdistribuidores. Y a lo mejor vos podés encajar en alguna línea de esa integración. Pero para poder entrar tenés que estar también preparado. Complacencia entre empresas. ¿Cómo? Ah, complacencia entre empresas rivales. Bueno, eso también. Esto es una posibilidad que a veces puede ser que entre empresas que compiten entre sí, pero bueno, hay una competencia sana donde por ahí a veces hasta se ponen de acuerdo, o a veces hasta no se chocan. Entonces bueno, son a veces oportunidades que se presentan, o sea que no tratan de matarse el uno al otro, sino que por ahí tratan de convivir. Entonces bueno, por ahí hay una especie de, no digo de colaboración, pero por ahí de no pisarse unos a otros, y bueno, eso también a veces es una oportunidad que a veces se puede dar en el mercado. Bueno, y otros casos que pueden haber. Entonces, acá repasamos, teníamos debilidades, amenazas externas. Si nosotros estábamos muy débiles, esas amenazas no podían hacer mucho daño. Teníamos y fortalezas internas que nos permitían por ahí contrarrestar algunas amenazas y también aprovechar algunas oportunidades. Entonces, todos estos puntos los tendremos que analizar cuando nosotros armamos nuestro plan de negocio para poder estar bien cuando tenemos que salir al mercado. Entonces, si nosotros tenemos analizado todos estos puntos, a la hora de presentar el proyecto, nosotros vamos a poder convencer a quienes vayan a participar en el proyecto, a los inversores,
a los clientes, a los proveedores, a los bancos. ¿Por qué? Porque le vamos a dar herramientas de que nosotros estamos en condiciones de poder hacerlo. Obviamente, por ahí nosotros no vamos a tirar todo esto, habrá información que la tenemos nosotros. O sea, esto es más un análisis un poquito más para adentro, porque decimos, nos va a permitir después, cuando presentamos el proyecto, saber que estamos firmes en determinadas cosas, porque si por ahí nos encontramos con que tenemos muchas debilidades, a lo mejor, como dijimos antes, tenemos que por ahí replantear determinadas cosas en el proyecto porque no lo podemos llevar adelante. Entonces, todo esto lo tenemos que tener analizado. Entonces, cuando nosotros preparamos el proyecto y cuando tiramos toda la idea con todo el proyecto armado, tuvimos que haber tenido en cuenta todo esto para poder armarlo correctamente. Entonces, bueno, salir a convencer a quienes tenemos que convencer, seguro de que nosotros estamos en condiciones de poder hacerlo. Si por ahí tenemos muchas debilidades, tenemos muchas amenazas, etcétera, y bueno, y no estamos en condiciones de hacerle frente, bueno, el proyecto va a tender a fracasar. Si no tenemos en cuenta todo esto, vamos a armar un proyecto que va a ser una utopía, no lo vamos a poder concretar nunca. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las funciones básicas que tiene una empresa? Vamos a seguir avanzando un poquito. Las funciones técnicas que están relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa, o sea, todas aquellas funciones que tengan que ver con la producción de tanto de bienes como de servicios. Acuérdense que podemos producir tanto bienes como servicios, o sea, bienes, o sea, productos físicos, ¿no es cierto? Y también prestar algún tipo de servicios, o las dos cosas. Pueden ser bien empresas que comercialicen bienes y además presten algún tipo de servicio. Bueno, eso son las funciones técnicas que tiene la empresa. Las funciones comerciales están relacionadas con las compras, ventas e intercambio. Hablamos de compras y de ventas. ¿Por qué? Porque si bien normalmente uno dice la comercialización, siempre pensamos en la parte de comercialización, hablamos de ventas, y generalmente la parte de compra está un poquito más volcada al lado de la producción, etcétera, pero en general también hay que tener en cuenta que tanto las compras como las ventas son funciones comerciales, y son funciones donde a veces las compras tienen que abastecer una producción y después de ahí la producción abastece al sector ventas. Pero fíjense, y en cambio cuando son empresas que simplemente comercializan, compran y venden, entonces están mucho más en estrecho contacto con el sector de venta, porque comprar y vender prácticamente van muy de la mano. Pero en la otra también, lo que pasa es que en el medio hay un punto que es la producción. Pero tanto las ventas como las compras como las ventas son funciones que tienen que ver con lo comercial, es decir, es comprar y vender. Y bueno, hay que saber comprar para también poder vender bien. O sea, comprar es muy importante, es casi a veces tan importante o más importante que saber vender. A veces los productos se pueden vender, o sea, tenemos aceitada toda la parte de venta y por ahí el producto se puede vender bien, pero si compramos mal, podemos tener un problema. Y finalmente las funciones financieras, que están relacionadas siempre con la búsqueda y gerenciamiento de capitales. O sea, una es la búsqueda de capitales y otra también es el manejo de esos capitales. O sea, el manejo del dinero con que contamos. Tanto sea el dinero operativo que tenemos como aquel dinero que solicitamos tanto para hacer inversiones como como aquel dinero que a veces está ocioso y que tenemos que tratar de buscarle algún sentido para que ese dinero, al menos cuando no se hace ningún tipo de inversión en la parte productiva o comercial, por ahí se puede hacer algún tipo de inversión financiera como para ir cubriendo esos baches y no perder o por lo menos ganar algo adicional a veces cuando ese dinero está ocioso.
En países donde por ahí no tenés inflación, la función financiera a lo mejor está abocada a obtener algún tipo de rentabilidad adicional, a veces cuando ese dinero está ocioso. Acá a veces esa posibilidad a veces está más abocada a no perder por la inflación y entonces tratamos de buscar algún tipo, a veces no se piensa tanto en ganar, sino en cubrirse, pero en realidad el objetivo es hacer algún negocio adicional mientras ese dinero por ahí no esté afectado a la producción o a la comercialización. Pero bueno, abarca también, esa es una de las partes también importantes de la parte financiera. Las funciones de seguridad, otra de las funciones que tiene la empresa. La seguridad están relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas. O sea, en este caso hablamos de la seguridad por los bienes que tiene la empresa y también por las personas también. Las personas de la empresa también tenemos que tener determinados cuidados, determinados aceitados, digamos, varias funciones de seguridad, que son, por ejemplo, aquellas medidas de seguridad, generalmente de seguridad, de higiene, etcétera, que tienen que tenerse en cuenta en una empresa. Es una función muy importante y cada vez es más importante, porque antes por ahí eran funciones a las que no se les dedicaba tanto tiempo y a partir de los tiempos más modernos le fueron dando cada vez más importancia. Antes por ahí ese tipo de funciones no eran tan relevantes, hoy sí son muy relevantes. Todo lo que sea seguridad, higiene, medio ambiente, etcétera. Y también la preservación y la conservación de los bienes de la empresa. O sea, todo ese tipo de funciones de seguridad son también hoy muy importantes dentro de la empresa. Las funciones contables, y acá caemos un poco en lo que es un poco el objeto de nuestra materia. O sea, nosotros acá vamos a hablar de la parte contable y, bueno, las funciones contables, ¿no es cierto?, relacionadas con inventario de la empresa, registros, balances, costo, estadística, etc. Las funciones contables son muy amplias. O sea, el control de los bienes de la empresa, de los inventarios de la empresa, las registraciones contables, los balances, que sirven para brindar información, tanto interna como externa, los costos, la atención de los costos de la empresa, o sea, el examen, el análisis de los costos, las estadísticas, bueno, todo este tipo de información que procesa la contabilidad representa una de las funciones muy importantes que tiene la empresa. Y cuando acá empezamos a hablar de las funciones administrativas, acá estamos integrando todas las otras funciones. O sea, alguien que está en la parte administrativa de la empresa, que está administrando la empresa, no puede desconocer las funciones técnicas, no puede desconocer las funciones comerciales. Si bien no es un especialista en cada cosa, en todo, pero en cada una de esas disciplinas, pero no puede desconocer todas esas disciplinas y no puede desconocer la información que necesita o lo que necesita que cada disciplina se ocupe. ¿Para qué? Para poder administrar correctamente. O sea, tiene la integración de las otras funciones. La función administrativa tiene que coordinar y sincronizar esas funciones de la empresa y estar siempre encima de ellas, ya sea o para controlar o para ver a ver cómo está desarrollándose la empresa. O sea, la función administrativa hace a toda la administración de la empresa. O sea, acá estamos hablando de la administración general de la empresa. Bien. ¿Cuáles son las funciones administrativas que engloban los elementos de la administración? Bueno, en primer lugar, planear. O sea, visualizar el futuro y trazar un programa de acción. O sea que acá cuando hablamos de visualizar el futuro, no estamos hablando de frotar la bola y adivinar el futuro, sino de en función de nuestra planificación, de nuestros objetivos, ver cómo se puede dar ese futuro, cómo
cómo se puede presentar ese futuro en base a los proyectos que tenemos y trazar ese programa de acción. Es decir, por ejemplo, si nosotros decidimos llevar adelante un determinado negocio, etcétera, bueno, tendremos que plantear cuáles pueden ser las variantes que puede tener ese negocio y en base a eso trazar nuestro programa de acción. O sea, planear siempre significa proyectarse hacia el futuro. Planear no es ir hacia atrás, sino ir hacia adelante, hacia el futuro. Sí es importante tener en cuenta a veces lo que pasó, porque en función de la experiencia pasada o de algunos hechos del pasado, también nos pueden ayudar a planear el futuro. Pero siempre planear es una acción que apunta a, a algo que se va a dar hacia adelante, nunca hacia atrás. Nos valemos de la experiencia tenida, de la experiencia que tenemos, de, digamos, la historia para poder a veces incluso no incurrir en un mismo error o ver cómo viene, cómo se fue proyectando esa actividad o ese negocio para poder nosotros planificar hacia adelante. Pero ese planear significa ir hacia adelante, o sea, pensar en el futuro, trazar un programa de acción hacia el futuro. Organizar, bueno, acá estamos hablando de construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Es decir, construir toda la parte, o sea, cómo va a quedar conformada la parte material de la empresa, o sea, cómo va a quedar conformado todo lo que es bienes que tiene la empresa, etc. Y también la parte social, o sea, el elemento humano en la empresa. O sea, cómo vamos a poder armar toda esa parte, ¿no es cierto? Trabajar con la parte, con el organismo material, con todo lo material, como también con lo social, o sea, con el personal de la empresa. Organizar toda esa parte. O sea, organizar significa trabajar con esas dos cosas, tanto con lo material de la empresa, con los bienes, con las necesidades de bienes que podamos tener, etcétera, y con los bienes, con lo que tenemos, más con lo que podamos llegar a necesitar como requerimiento, y también con el personal, etcétera, en cuanto a lo que tenemos, más lo que podemos llegar a requerir. Y acá es importante también analizar el tema personal, es importante porque vamos a ver lo que necesitamos, digamos, para sortear el plan que tenemos y ver también con qué personal contamos, con qué capacitación, si necesitamos más capacitación, etcétera. Bueno, todo eso hace un poco a la organización administrativa. Y bueno, y después dirigir. Dirigir es guiar y orientar al personal. O sea, a partir de ahí hay que guiar y orientar a ese personal para que pueda, de alguna manera, llevar adelante el negocio o la actividad administrativa, la actividad de la empresa. Entonces, dirigir significa guiar, orientar al personal. O sea, dar las directivas correctas para que ese personal pueda sentirse guiado y bien orientado hacia el cumplimiento de los objetivos que tienen que lograr. Coordinar, bueno, esto habla de, o sea, en toda organización tenemos distintos esfuerzos que son colectivos. Entonces, a veces nos encontramos con que en una administración, en una organización, hay distintos compartimentos y es como que cada uno hace lo suyo y por ahí no piensan en conjunto. Bueno, la función de coordinar es un poco meter esa idea de conjunto, o sea, tratar de unir, de armonizar todos los sectores y que todos los sectores puedan converger en ese fin que tiene la organización. Entonces, coordinar significa eso, ligar, unir, armonizar
todos los actos y todos los esfuerzos colectivos, porque si no, si cada uno cuida su quinta y hace lo suyo, lo hace muy bien, pero sin tener en cuenta lo que el otro necesita o cómo tiene que hacer cómo hay que hacer para colaborar entre todos y que cada uno logre los objetivos que tiene que lograr con con una integración de todos esos esfuerzos, bueno, por ahí puede trastabillar mucho la organización, porque lo que hay que lograr acá es coordinar todo, o sea que, digamos, todo ese esfuerzo que se hace por sectores esté ligado, esté armonizado para que lograr esos objetivos que tiene la organización, o sea, por sobre los objetivos de cada sector están los objetivos de la administración en general, de la organización en general, entonces por eso es necesario esa coordinación. Y finalmente controlar, o sea, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. O sea que cuando nosotros planeamos acá, en este primer punto, ese plan que se trazó, después lo tenemos que controlar al final del camino. Es decir, o en determinados avances, hacer cortes y ver y controlar si todo va sucediendo de acuerdo con esta planificación inicial. O sea, el control de esto, el control que hace, trata de verificar si todo lo que se planificó se fue dando de acuerdo a cómo se fue dando de acuerdo a ese plan original. Y en el caso de que por ahí haya algún desvío o haya algún que corregir algo, pueda saltar a tiempo para poder corregir eso. Por eso estas 5 funciones son muy importantes dentro de lo que es la organización. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Muy bien. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Depende de qué tipo de norma, ¿viste? Las normas vos tenés distintas normas, por ejemplo, hay normas que hablan de seguridad, hay normas que hablan de proceso de producción, o sea, hay distintas normas. Bueno, hay normas que por ahí, bueno, las que apuntan al tema de seguridad, sí, seguramente son eso, porque, digamos, podés trabajar con esas normas o con otras, pero bueno, hay normas que son de calidad, eh, pero digamos, en seguridad sí, hay normas que son específicas de seguridad. O sea, hay distintos tipos de normas que son para una cosa o para otra. Pero sí, sí. Esas normas u otras, porque por ejemplo, vos a lo mejor tenés, qué sé yo, vos tenés que exportar a Brasil y a lo mejor en Brasil te piden determinadas normas de calidad que coincidan con las que ellos tienen. Y ellos tienen, qué sé yo, tienen otras normas y te dicen, bueno, tenés que cumplir con esto. Tenés que certificar allá esas normas y por ahí no son estas, pero ellos tienen las suyas, ¿viste? Eh, pero bueno, son normas del mismo tipo. Pero sí, 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 por supuesto, sí, 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 sí. Sí, son normas que siguen todos esos lineamientos. Y hoy son muy importantes también, o sea, hay mucho en tema ambiental, en tema, no solamente la seguridad en hacia afuera, hacia adentro, sino también la seguridad hacia afuera. O sea, hay mucho en el tema ambiental. Por ejemplo, qué sé yo, si vos tenés, no sé, una planta de cromado, y bueno, eso contamina, y entonces tenés que tener un montón de medidas tendrías que tener para poder, para no contaminar el suelo, para un montón de cosas. Bueno, todo ese tipo de IA. Terriblemente, seguro, sí, sí, por eso te decía lo de Brasil, porque por ejemplo vos Brasil, si no tenés determinadas normas, no entrás como exportador, no entrás en el mercado. O sea, ellos te exigen determinadas cosas en algunos sectores, en algunas cosas no, pero hay en algunos aspectos sí, te piden, para algún tipo de producto, etcétera, te piden un montón de normas que tenés que cumplir y si no, no te compran, o sea, no puedes entrar en un producto. Así que sí, eso es así. Acá todavía en algunas cosas estamos un poco verdes, pero en otros países ya son muy estrictos en eso. Es muy difícil a veces entrar en otros países. Eh,
Y sobre todo también, bueno, con normas de calidad siempre. O sea, vos fíjate que para entrar a vender tenés que estar incluso, ya sea certificado con las normas de ellos, con las normas IRAN o con las normas que te pidan, pero tenés que estar certificado generalmente para poder exportar, en muchos casos. Bueno, vamos a ver, vamos a ir entrando ahora en las fuentes de financiamiento. Entonces, acá vamos a ampliar un poquito algo de lo que ya estuvimos comentando. Toda empresa pública o privada y se requiere de recursos financieros, o sea, de capital. ¿Capital para qué? Bueno, para realizar sus actividades, para desarrollar las funciones actuales o ampliarlas. O sea, nosotros tenemos que desarrollar alguna actividad, o sea, las que venimos desarrollando, ¿y qué necesitamos? Y necesitamos recursos, necesitamos dinero. Sea empresa pública, sea privada, como sea, necesitamos recursos financieros, necesitamos plata, hablando en criollo. ¿Para qué? Para realizar las actividades que tenemos que hacer, sean producción, venta, reventa, servicio, lo que sea. Bueno, necesitamos necesitamos financiamiento. Y también para desarrollar las funciones actuales o ampliarlas. También, o sea, si tenemos que hacer una ampliación de nuestras funciones, de nuestra actividad, también necesitamos recursos, necesitamos dinero. Y lo mismo si tenemos que nuevos proyectos de inversión, etcétera, como lo que hemos estado charlando, también necesitamos fuentes de financiamiento. Bueno, ¿cuáles son los motivos que tenemos para esa fuente de financiamiento? Bueno, a veces puede haber una carencia de liquidez en las empresas públicas o privadas que hacen que recurran a fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para aplicarlos en ampliar sus instalaciones. Muchas veces se necesita el dinero para poder mejorar sus instalaciones, para poder ampliar. A lo mejor necesitas más inmuebles, necesitas instalaciones dentro de esos inmuebles, necesitas adquirir, renovar algunos sectores, etcétera, y bueno, adecuarlo. Por ahí ya que estábamos hablando del tema de medio ambiente, por ahí hay sectores que a lo mejor tenemos que prepararlos mejor, tenerlos en mejores condiciones para que no contaminen, para que no arrojen polvillo, etcétera, lo que sea, y por ahí necesitas hacer determinados cambios, y bueno, y esos cambios demandan ¿qué? Dinero. Hay muchas empresas que por ahí tienen dificultades para esto, y por ahí forman parte a lo mejor de las debilidades que teníamos, que estábamos hablando antes. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, la posibilidad de obtener a veces financiación para poder hacer esos cambios, y bueno, y eso hace que por ahí las empresas no puedan mejorar esas instalaciones, y bueno, y las complican en su actividad. También para comprar activos, para comprar maquinaria, para comprar equipo de computación, etcétera. Bueno. O para iniciar nuevos proyectos, para poder encarar un proyecto nuevo, para ejecutar proyectos de desarrollo económico, social, etcétera. Tampoco, o sea, también se necesitan recursos, se necesita dinero. O para implementar la infraestructura tecnomaterial y jurídica en una región o país que aseguren las inversiones. Por ejemplo, a veces se puede haber alguna región que a lo mejor tiene algún tipo de promoción, y nosotros, bueno, necesitamos a lo mejor recursos para poder llegar a ese lugar, para poder instalarnos, para poder desarrollarnos ahí, bueno, y obtener algún tipo de ventaja también económica, ¿no es cierto? Con eso, una ventaja económica, financiera, a veces por instalarte en otro lugar, pero bueno, todo eso demanda un dinero, o sea, una financiación. Por eso decimos, todo financiamiento es el resultado de una necesidad. O sea, nosotros tenemos distintas necesidades y cómo la cubrimos. Y bueno, la tenemos que cubrir con dinero. Entonces necesitamos financiarnos de alguna manera. Entonces ahí surge la necesidad de obtener alguna financiación. Bueno, ¿de dónde vamos a obtener esa financiación? Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos? Bueno,
Y acá nos encontramos con que puede haber fuentes de financiamiento que sean internas, o sea, generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones. Y bueno, ¿y cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento internas? Bueno, en primer lugar, la primera fuente de financiamiento siempre va a ser el aporte que hagan los socios. O sea, cuando una empresa nace, se forma. ¿Cómo se forma? Y bueno, por el aporte de capital de socios. O sea, si nosotros nos juntamos y decimos, bueno, vamos a conformar una empresa, bueno, vamos a decir, vamos a arrancar con un determinado capital y entonces necesitamos poner un determinado dinero cada uno para poder conformar el capital de la empresa. En ese momento, por ahí podemos no solamente aportar capital, pesos, sino también podemos aportar bienes. Por ahí yo no tengo dinero para aportar, pero a lo mejor la sociedad necesita algún bien, necesita un inmueble, necesita un camión, lo que sea, y yo a lo mejor tengo eso, pero no tengo el dinero, pero sí tengo un bien que puede servir a la sociedad y lo puedo aportar. Entonces, bueno, eso va a formar parte, va a conformar parte de todo el capital con que va a contar esa sociedad. Y se produce por el aporte de los socios, en primer lugar. Y después, o sea, ese sería el capital inicial, que ese capital inicial se puede ir ampliando con el tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber nuevos aportes de los socios que vayan haciendo aportes futuros, que vayan realizando algunos aportes a través del tiempo. ¿Por qué? Porque se puede hacer ampliaciones del capital o algún tipo de aporte que después ya vamos a ver cuáles pueden ser. Pero, digamos, seguir incorporando algún dinero a la empresa. O sea, pero esos son aportes, digamos, internos, son aportes que hacen los socios. O sea, no recurrimos a ningún organismo para que nos facilite el dinero. O sea, el dinero lo ponen los propietarios. Es un aporte de los socios o aporte de los propietarios. O sea, acá vamos a ponerle también acá entonces propietarios. Le vamos a poner la palabra propietarios para que nos quede también bien identificado, para que no haya duda ni confusión con esto. Muy bien. ¿Qué otra fuente de financiamiento puede haber? Bueno, además del aporte de los propietarios, o sea, la empresa se pone en funcionamiento y va produciendo resultados. Y supongamos que la empresa gana dinero. Entonces, cuando la empresa gana dinero, ¿qué se puede hacer con el dinero? Y bueno, si nosotros somos socios de una empresa y esa empresa gana dinero, el objetivo nuestro fue poner dinero para en algún momento retirar utilidades de la empresa, repartirnos esas utilidades, o por lo menos una parte. Bueno, en algunos casos, las empresas a veces deciden no distribuir esas utilidades y dejarlas en la empresa. Entonces eso implica que esas utilidades, en lugar de retirarla el socio, la deja dentro de la empresa, o sea, no la retira en ese momento, y de esa manera esa utilidad es como si hicieran un aporte adicional, porque en realidad no retirar utilidades es como decir, bueno, ese dinero queda dentro de la empresa para seguir produciendo, es como si hiciésemos un aporte nuevo, es decir, en lugar de llevarnos las utilidades o parte de las utilidades, eso se deja en la empresa y eso hace que la empresa también tenga la posibilidad de financiarse con los recursos propios, o sea, con recursos que creó la propia empresa. O sea, no recurrió a pedir prestado, sino que con lo que fue generando, con la ganancia que fue generando, la dejó adentro de la empresa y eso permitió que la empresa, o permite que la empresa se financie. Entonces, por eso decimos que esta fuente es común, bastante común, sobre todo en empresas de nueva creación. ¿Por qué? Porque al principio, cuando a veces se encara una empresa, al principio por ahí se trata a veces de no repartir al principio. ¿Para qué? Para que producir un crecimiento más rápido, cuando a veces se puede y es conveniente, lograr un crecimiento más rápido y que de esa manera
se pueda financiar más rápidamente la empresa y por ahí complementar con otras fuentes de financiación que ahora vamos a ver, pero mientras tanto, digamos, lograr una financiación un poquito mayor y de alguna manera hacer que la empresa crezca más rápido. Y después, bueno, con el tiempo, por ahí sí ya se pueden retirar utilidades sin problema, pero al principio por ahí es una política que a veces tienen las empresas para poder, de alguna manera, seguir creciendo con financiación propia, con la financiación propia. O sea, reinvirtiendo las utilidades que han ido obteniendo. No repartir dividendos, sino que esos dividendos se quedan en la organización, se invierten, y bueno, en lugar de retirar este dinero y llevarnos un poco cada uno, lo dejamos acá y compramos una máquina más. Y eso nos va a permitir producir más cantidad, vender más y ganar un poco más. Entonces, ya después, cuando estamos un poquito mejor, entonces, bueno, ya nos resulta más fácil retirar porque la logramos capitalizar bastante a la empresa y eso, digamos, nos puede redundar en utilidades futuras superiores. En cambio, si por ahí retiramos rápidamente las utilidades, por ahí hace que la empresa no crezca demasiado, salvo que retiremos utilidades porque tenemos otra fuente de financiamiento que nos cuestan, que son baratas y nos permiten a lo mejor por ahí retirar sin ningún problema. Por ejemplo, otra fuente de financiación puede ser la venta de algún activo. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y por qué ponemos acá desinversiones? Bueno, porque por ejemplo la venta de un activo podría ser, es decir, nos desprendemos de algo que tenemos para obtener recursos financieros, o sea, para obtener plata. Pero, ¿por qué decimos desinversión? Bueno, porque a lo mejor ese activo lo tenemos, está invertido, lo tiene la empresa, pero nos deshacemos de un activo, ¿para qué? Para tener otro activo, nada más que el activo que vamos a tener es un activo más líquido. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, que lo compré porque en algún momento ese terreno, no sé, tuve una oportunidad, lo compré porque estaba barato y bueno, lo compré y lo dejé ahí, como una inversión. Y llegado el caso, llegado un momento, necesito dinero para comprar máquinas, para hacer alguna cosa, o para poder ampliar mi capital de trabajo, etcétera, y digo, tengo un terreno ahí que no lo voy a usar, no, simplemente lo compré como una inversión, entonces lo vendo y con ese dinero puedo comprar los elementos que necesito para seguir produciendo, para seguir trabajando, comercializando, operando. Entonces, bueno, esa es una forma de financiarme, o sea, tengo un activo ahí inmovilizado, que no es dinero, que es así de por sí, es, digamos, es un bien que tengo y está bien, lo tengo, es suma en mi activo, pero no está produciendo, está ahí quieto. A lo mejor me permitió hasta ganar un dinero porque a lo mejor lo compré barato, lo compré a un buen precio y ahora aumentó y lo puedo vender mejor y puedo obtener un dinero. O sea, me sirvió la inversión. Pero bueno, pero en este caso también es una fuente de financiamiento interna. O sea, yo no aporté dinero, eh, no dejé de distribuir utilidades, pero a lo mejor pudimos vender un bien que estaba ahí movilizado y que no estaba produciendo para meterlo en la producción. Puede ser la venta de un terreno, la venta de un edificio o una maquinaria en desuso. Tengo una máquina que ya no la uso más, que no la necesito y es buena y me puede producir un buen ingreso y entonces, bueno, la vendo para comprarme otra. Entonces, en lugar de endeudarme para comprar otra máquina, bueno, vendí esta que no necesitaba y me compré otra que sí necesito. Entonces, esa la voy a poner a producir y me va a permitir producir bienes y obtener ingresos. Mientras que a lo mejor la otra máquina que tenía ahí estaba ahí tirada y no la utilizaba, no me producía nada. Y entonces ahora compro una que me va a producir. Entonces, bueno, y eso por ahí lo estoy haciendo, cubro mis necesidades financieras sin necesidad de recurrir a un préstamo o a un aporte de los socios. Esa es también una posibilidad de financiarme. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento externas? Hasta acá hablamos de internas. Las externas tienen que ver, fíjense, tienen que ver con un pasivo, o sea, con una deuda que tenemos. O sea, ya no es un aporte. El aporte de un propietario, la venta de un bien, de una inversión,
la no distribución de utilidades son fuentes internas que no están endeudando a la empresa. O sea, la empresa no se endeuda para eso. O sea, si hay un aporte de un propietario, aportó, pero no es que la empresa le debe al propietario, no, es un aporte. O sea, el socio aportó un dinero a la empresa, puso dinero en capital, ese dinero lo aportó, ese dinero lo puso en la empresa. Entonces, la empresa no se endeudó, no le tiene que devolver ese dinero. Si la empresa vendió un bien para hacerse de dinero, bueno, se hizo de dinero, pero no le debe a nadie. O sea, vendió un bien y tiene el dinero. O sea, ese dinero no se lo debe a nadie, simplemente liquidó un bien para poder hacerlo. Si son utilidades que tiene la empresa y las utiliza para producir, bueno, son utilidades que no distribuyó, pero son de la empresa, no se las debe a nadie. En cambio, cuando empezamos a hablar de fuentes de financiamiento externa, estamos hablando de deuda que tiene la empresa, o sea, de endeudamiento. Entonces, el primer endeudamiento, el más común que podemos tener, es el de un proveedor. Por ejemplo, que nosotros podamos comprar mercadería, etcétera, a un proveedor que nos da un plazo para pagar. Generalmente estas deudas son de muy corto plazo, o sea, es una financiación, pero una financiación de muy cortito plazo. O sea, nos sirve para la parte más operativa, es decir, yo por ejemplo tengo que fabricar un bien, entonces, qué sé yo, tengo mis proveedores de insumos y entonces, bueno, me dan 60 días para que yo le pague y yo mientras tanto tengo el material, produzco el bien, lo vendo y entonces ya cuando ya estoy vendiendo mis productos y estoy por ahí empezando a cobrar, recién ahí le estoy pagando a mi proveedor. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con el dinero del proveedor por el plazo que me dio para pagar y producir los bienes, venderlo y generar dinero y a partir de ahí entonces pagar. Entonces me permite hacer un círculo en el corto plazo, pero es una fuente de financiación de muy corto plazo, ¿cierto? Es para el cortito tiempo y también a veces va de la mano con la financiación que doy yo. O sea, por un lado mi proveedor me da un plazo para pagar y por otro lado yo le doy un plazo a mis clientes para que me paguen. Si a veces mi plazo de venta es un poquito más corto que el que me da mi proveedor, bueno, por ahí a lo mejor me permite financiarme un poquito con los proveedores. Pero, digamos, es una fuente de financiación muy cortita, de muy corto plazo. Pero a lo mejor si yo vendo al contado y compro a 60 días y pago a 60 días mis compras, bueno, tengo 60 días para pagar, pero yo lo que vendo lo cobro enseguida. Entonces me permite a lo mejor financiarme con mi proveedor, pero es una financiación de muy corto plazo. O sea, una vez que empieza la cadena, me queda un poquito de financiación, pero a veces me ayuda a poder arrancar. Incluso en muchos casos hay proveedores que a veces le interesa que una empresa pueda desarrollarse en alguna comercialización, porque también le conviene comercialmente, y bueno, y por ahí está dispuesto a veces a darle un plazo un poquito mayor para que la empresa pueda arrancar y le da una mano para poder para que pueda comercializar y también se beneficia de él porque en el futuro le va a producir ventas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otra fuente de financiamiento externas tenemos? Bueno, los préstamos bancarios y financieros. Las principales operaciones crediticias que son ofrecidas por las instituciones bancarias, de acuerdo a su clasificación, son a corto y a largo plazo. Por ejemplo, o sea, puede haber préstamos bancarios que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. O sea, puede haber un préstamo corto, que sé yo, un préstamo a lo mejor a devolver en 12 cuotas o en 6 cuotas, o sea, un préstamo así de muy cortito plazo, o puede haber un préstamo, qué sé yo, a 5 años. Entonces, bueno, son préstamos que a lo mejor depende a qué apuntan. A veces los préstamos de corto plazo por ahí apuntan a algún tipo de necesidad rápida. Incluso a veces podemos hablar hasta un descubierto bancario, hasta una negociación de facturas, o sea, hasta la compra de cheques, o sea, negociación de valores. O sea, ese tipo de dinero son en definitiva un préstamo. O sea, ese dinero que se consigue es una financiación. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un cheque, no sé, a 60 días y lo negociamos con el banco nos anticipa ese dinero y vencido el plazo, el banco
cobra ese cheque. Por supuesto que no nos da lo mismo, nos hace una quita porque nos cobra intereses y bueno, y ese dinero que nos da nosotros lo utilizamos hoy y podemos hacer operaciones en el momento de contado, o sea, podemos utilizarlo para lo que necesitemos en este momento. Y es como si nos diera es un préstamo que en definitiva nos está dando, porque el banco tiene como garantía ese cheque que lo va a cobrar al vencimiento, ese cheque el banco lo va a cobrar y entonces, bueno, ahí se va a hacer del dinero. Pero, mientras tanto, nos financió la operación. Eso es, digamos, operaría como un préstamo de corto plazo. Sería también una especie de préstamo de corto plazo. Es un préstamo de corto plazo. Mientras que los de largo plazo, por ahí son otro tipo de préstamos donde por ahí tenemos más plazo para pagar. Generalmente son a lo mejor 36 meses, 5 años, depende. Y bueno, y generalmente esos préstamos por ahí apuntan más a algún tipo de inversión que tenga que hacer una empresa. Por ejemplo, a lo mejor la compra de una máquina, la compra de, de otro tipo de activos que son a veces para poder este, ampliar las instalaciones, etcétera. ¿Y por qué son a largo plazo? Bueno, porque a lo mejor los beneficios se van a ver a largo plazo. Entonces, si tenemos que por ahí ampliar las instalaciones, tenemos que tener el dinero, ponerlo en la empresa, o sea, ampliar las instalaciones, después eso nos va a permitir vender más y mejorar. Pero a lo mejor todo ese plazo, por ahí nos lleva un año, poder ampliar las instalaciones y poner en funcionamiento ese nuevo sector que vamos a poner a llevar adelante. Y bueno, entonces después empezamos a generar ingresos. Entonces por ahí necesitamos un préstamo más a largo plazo para que en el momento que, o sea, empezar a devolverlo, nosotros empecemos a generar también por otro lado utilidades con ese dinero que utilizamos para ampliar las instalaciones, etcétera. Entonces, a medida que después vamos recibiendo ese dinero, vamos a poder ir cancelando ese préstamo que nos hicieron, que son ya a largo plazo. Y después, por otro lado, que son otros préstamos que también podemos recibir de particulares. O sea, ya acá no hablamos de bancos, de entidades financieras, etcétera, sino que pueden ser de algunas de otros particulares que por ahí, bueno, hagan algún tipo de préstamo, algún tipo de dinero que se aporte a la sociedad. A veces bajo la forma de obligaciones negociables, etcétera. Bueno, son formas a veces de obtener algún tipo de capital para poder lograr una ampliación o obtener capital para producir. Bueno, hoy vamos a dejar acá y bueno, retomamos el tema la clase que viene. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo después les voy a subir el material. Por ahí no sé si lo subo ahora o por ahí junto a las dos clases y después subo los dos materiales. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear? Bueno, entonces si todo está bien, nos vemos el jueves. Les digo una cosa, vamos a dejar el mismo link, porque mientras podamos entrar con el mismo link, así no lo estamos cambiando. Yo igualmente se los voy a recordar por el WhatsApp para que no tengan problemas. Pero vamos a dejar el mismo link porque podemos entrar perfectamente, así que dejamos ese. Muy bien, buenas noches. Chao. Chao.